Como hemos visto, para que la comunicación en la red pueda lograrse, se necesita el funcionamiento de múltiples protocolos. Uno de estos protocolos es el protocolo de resolución de direcciones o ARP. Cuando un nodo va a construir una trama para poder enviarla a través de los medios, necesita tomar los datos del usuario o de algún aplicativo y hacer pasar esa porción de datos por todo el proceso de encapsulamiento. Y en ese camino, en la capa de enlace de datos, si vemos OSI, o en la parte de acceso a la red, si vemos TCP/IP, es necesario colocar en la trama la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Cada nodo o cada host construye una tabla donde hay una asociación entre dirección MAC y dirección IP. Todas esas direcciones MAC son las que ha venido registrando al intercambiar información con otros dispositivos en la red. Cuando un nodo no tiene esta dirección y la necesita para poder construir la trama, es decir, tiene la dirección IP pero no tiene la dirección MAC, ahí es donde entra ARP. ARP le ayuda a este nodo de origen a poder encontrar cuál es la dirección MAC que está asociada a la dirección IP a la cual se va a dirigir la comunicación. Para que esto nos quede más claro, en el nodo, por ejemplo, si está ejecutando Windows, se puede ejecutar en el CMD ARP-A para ver la tabla ARP del host. Cuando un host no ha iniciado comunicación con otros dispositivos, entonces esa tabla va a estar vacía. Y en la medida que vaya descubriendo direcciones MAC, entonces las va a ir guardando en esta tabla de direcciones. En el caso del switch, también cuando inicia no tiene registrada ninguna dirección MAC en ninguno de los puertos. Pero a medida él va recibiendo tramas, entonces va registrando la dirección MAC y el puerto en el cual se recibió esa trama. Para que lo podamos ver mejor, chequeamos estos comandos en Packet Tracer. Cuando recién se abre el archivo, o en una red cuando entra en operación, los dispositivos no tienen registro de ningún otro dispositivo en la red. Es decir, no han realizado proceso de descubrir quién más está en la red. Al ejecutar el comando ARP-A, nos da el mensaje de que no han sido encontradas las entradas en la tabla ARP. Si vemos en el switch, con el comando show MAC address table, vamos a encontrar que hay un solo registro y que este registro corresponde al gateway, es decir, a nuestro router. Pero para todas las demás interfaces, donde están conectadas las computadoras y el servidor, no hay un registro en esta tabla de direcciones. ¿Por qué no hay un registro? Porque no se ha realizado el proceso ARP para poder llenar estas tablas. En el caso del host, no se ha realizado ese proceso, así que él no ha completado esa información. Y en el caso del switch, no ha recibido ningún tipo de paquete o ningún tipo de trama, mejor dicho, así que no ha registrado dirección MAC ni puerto aparte del que se ve en pantalla. Entonces, ¿cómo se da este proceso en el que funciona ARP? Primero, el nodo va a buscar una dirección MAC en su propia tabla. Si no la encuentra, entonces va a iniciar el proceso ARP. Va a iniciar el proceso con lo que llamamos una solicitud de ARP. Esa solicitud de ARP se dirige hacia el switch y tiene la dirección MAC de destino que está constituida todas por la letra F. Eso representa una dirección de difusión. Cuando esa trama
llega al switch, entonces el switch aprovecha a revisar su propia tabla y compara si tiene la dirección MAC que está recibiendo en ese puerto. Si no la tiene, como al inicio de que el equipo tiene esa tabla vacía, entonces registra la dirección MAC y la asocia al número de puerto. Después de eso, realiza la inundación o envía la difusión de la solicitud ARP a todos los puertos. Es decir, en el punto 3, envía esa trama a todos los puertos que están conectados. Aquel nodo que tenga la dirección por la que se está preguntando, supongamos que la PC0 trata de saber qué dirección está asociada, qué dirección MAC está asociada a la IP 192.168.0.4. Bien, eso ve en la solicitud y solo va a responder aquel nodo que tenga esa dirección IP. En este caso es la PC2. Solo este nodo realiza el paso 4. ¿Qué sucede con los demás nodos? Van a descartar la solicitud ARP, incluido el router. El router la descarta porque el router no reenvía broadcast. En el caso de los nodos, la descartan porque no es para ellos la solicitud ARP. Esta PC2 ya no responde mediante un broadcast, sino que responde con un tipo de comunicación unicast. Y se repite el paso 2. Si el switch no tiene registrada la dirección MAC asociada a ese puerto, entonces aprovecha y la registra. Y luego, la respuesta ARP se envía al nodo de origen y ahora este nodo puede construir la comunicación que tenía o que necesitaba realizar inicialmente. Supongamos que era un ping a esa dirección. Para que lo podamos visualizar mejor, entonces pasemos a Packet Tracer y veámoslo en modo simulación. En el modo simulación, el filtro que tengo activo es ARP. Necesito ver todas las tramas relacionadas con este protocolo. Para poder generar esa solicitud ARP, voy a realizar un ping a la 192.168.0.4 que observen es la PC2. Se envía la solicitud ARP, que es un broadcast. El switch la envía a todos los puertos. Solamente responderá PC2 y los demás descartaron esa solicitud ARP. Y vía unicast responde a la PC0. En este proceso, el switch aprovechó y registró las direcciones MAC, tanto del Fast Ethernet 05 y el Fast Ethernet 02. Ya volviendo a tiempo real, a veces sucede que cuando en Packet Tracer hacemos ping entre dos computadoras o entre dos dispositivos, aparece aquí que el ping falla. Y si damos doble clic en el botón rojo, entonces después aparece que fue exitoso. La primera vez puede ser porque no se ha completado el proceso ARP, entonces no se tiene ese registro de las direcciones MAC. Luego, cuando redisparamos el paquete, entonces ya aparece exitoso. Bien, revisemos entonces las tablas de direccionamiento. La tabla ARP de la PC
En este caso, aquí tenemos la entrada relacionada con la 192.168.04. Bien, tenemos la 05 porque también hice una prueba de conectividad antes con PC0 y PC3 y eso no se mostró en el video. Veamos ahora las tablas del switch. Tiene registrada la dirección MAC y su puerto. Valga mencionar que en el nodo o en el host, la tabla tiene una asociación entre direcciones IP y direcciones MAC. Y en el caso de la tabla del switch, se tiene dirección MAC y puerto. Esa es la diferencia. A medida que se complete la comunicación de todos los nodos, entonces la tabla ARP se va a ir actualizando y la tabla de direcciones MAC del switch también va a ir registrando las direcciones que hay en cada uno de los puertos. Como observan, acá están las otras entradas correspondientes a las direcciones MAC de los demás puertos. Ahora volvamos al modo simulación y generamos de nuevo la solicitud o la prueba de conectividad para la 04. Siempre dejaré el modo de simulación para filtrar los eventos relacionados con ARP. Si se fijan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el nodo de origen ya tiene registrada la dirección MAC de destino. Entonces, ya no es necesario que se haga la solicitud ARP. Aquí está la dirección y está su dirección MAC. Con el comando arp-d puedo borrar el contenido de la tabla ARP. Si de nuevo ejecuto la simulación, entonces veremos que ahí sí se va a generar otra vez una solicitud ARP.